Hola, Somos Isa y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico, Queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de distintos temas. en salud mental. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Hoy estamos muy contentas, Lucy y yo, por una invitada muy especial que tenemos acá. Vamos a estar hablando de un tema que nos impacta y que nos ha impactado a todos, pero en especial a una población muy vulnerable, muy sensible, y a ellos y a ellas queremos dedicar este episodio. Y esperamos que esto les sea de mucha utilidad a las mamás, a los papás, a todas las personas que tenemos niños y adolescentes cerca y que sabemos que este tema se las trae, nos genera muchas preguntas, nos genera muchos miedos, muchos temores y que todavía incluso no sabemos medir, no podemos ver el alcance que esto va a tener. Así que vamos a estar hablando de la afectación de la pandemia en niños y adolescentes y sin más, Lucy, tal vez si nos ayudas. Claro, a presentar a Marce. Hoy tenemos a Marcela Barguil, psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia en consulta psicológica, especialista en trauma, en disciplina positiva, en manejo de niños y adolescentes. Así que, Marce, es un gusto tenerte hoy acá con nosotros. Estamos contentísimas de tenerte acá y con un tema, creo, tan impactante, tan fuerte y tan importante en la actualidad. O sea, estamos en mayo de 2022 y seguimos sin tener conciencia real de cuál está siendo la afectación. Seguimos sin haber salido del todo de la pandemia y seguimos sin tener conciencia real de cuál está siendo la afectación de estos 2 años que tuvimos de encierro, el volver a la vida presencial ahora. Si los adultos sabemos que nos vimos afectados, ahora el impacto en los niños, en los adolescentes, creo que es muy, muy fuerte y creo que es importantísimo que tengamos conciencia de también qué hacer con ellos y bueno, entender qué les ha pasado en este tiempo. Sí, Así bueno, que muchas gracias por Marce. invitarme, me siento de verdad muy especial porque cuando vi el proyecto, que cuando salió ya el proyecto en redes y todo, yo dije, wow, qué increíble, ¿verdad? La creatividad de ellas de sacar este espacio, de cómo acercar el tema de la salud mental a la población, sacarla del consultorio, ¿verdad? Y llevarla. Y me encantó el proyecto y las felicito, de verdad que precioso y la invitación me hizo sentir muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Verdad. Nosotras nos sentimos muy especiales de que nos aceptaran la invitación. Así es, encantadísimas y sobre todo sabiendo la experiencia que tenés, ¿verdad? El reconocimiento como psicóloga infantil en este país para nosotros, ¿verdad? Es un lujo tenerte acá y encantadas de que te apuntaras, ¿verdad? A compartir este tema tan importante con nosotras. Gracias. Bueno, yo quería contarles primero, ¿verdad? Que este es un tema que Diala Castro y yo hemos venido trabajando desde el inicio de la pandemia, básicamente, ¿verdad? Como ella y yo trabajamos con esta población de niños, niñas y adolescentes, a medida que la pandemia fue avanzando, íbamos como cada vez sorprendiéndonos más de los efectos, ¿verdad?, que estaba causando en el momento presente y nosotras dijimos, tenemos que hacer algo al respecto, o sea, tenemos que pronunciarnos, tenemos que hablar, tenemos que socializarlo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para que las personas, como mencionaron ustedes, que están en contacto con niños, niñas y adolescentes, sepan entenderlos y sensibilizarlos, ¿verdad? Entonces nos dedicamos primero a materializar capacitaciones para escuelas, ¿verdad? Para la población docente y también las charlas para papás en las mismas escuelas, ¿verdad? Entonces así fue como partimos para precisamente eso, que los adultos y las adultas podamos entender lo que le estaba pasando a nuestros niños con todos los cambios de conducta, los cambios emocionales que se observaban y sensibilizar y cómo apoyarlos, ¿verdad? Porque los adultos también estamos inmersos seguimos inmersos. Y afectados por lo mismo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo entender? Nosotros utilizamos mucho como el concepto de poder organizar la experiencia, ¿verdad? Cuando trabajamos con niños, tenemos que entender que los niños están en este mundo recién llegados, por decirlo así, y que muchas cosas que como adultos nosotros ya podemos procesar, a veces bien, a veces mal, o a veces no los procesamos del todo, pero tenemos la labor
de acompañarlos a organizarles las experiencias que para ellos son nuevas o amenazantes o poco comprendidas. Entonces, parte de la labor mía y de Diala era ayudarles a estos papás y a estos docentes a organizarle la experiencia a estos chicos y apoyarlos y entender todas las secuelas y todas las consecuencias. Qué valioso y qué importante, como decías, ¿verdad? Este ejercicio de sacar la psicología, la salud mental, la psiquiatría del consultorio y esta aproximación que ustedes hacen a los papás en un momento tan inédito, ¿verdad? Papás y docentes que también tienen un contacto directo con los chicos y las chicas, ¿verdad? Y que creo que todos los adultos quedamos como en, ¿y ahora? ¿Cómo manejo esto yo y cómo lo manejo con los chicos? Claro, y a ver, algo que a mí siempre me quedó como muy grabado, algo que leí en el 2020 cuando esto estaba empezando, era que a los adultos nos habían ido diciendo, bueno, en 15 días esto se termina, en 15 días esto se termina, y ahora pónganse la mascarilla, y ahora viene la vacuna. Pero los niños, las niñas, los adolescentes simplemente se les dijo un día, hasta aquí llegaron a la escuela y adiós. Y nadie les tomó el parecer, ellos no se fueron a manifestar en ningún lado a decir que les devolvieran las clases o que pudieran volver a ver a sus amigos o que pudieran ir a ver a la abuelita, ¿verdad? Porque de pronto estaban encerrados en la casa y no se podía ver a nadie. Y ahí todo el mundo callado, ¿verdad? No se podía decir nada. Yo creo que no va a ser el mismo impacto lo que vimos en el 2020 que lo que va a ser lo que pasa ahora, pero tal vez si empezamos por ahí, por el principio. Claro. ¿Cómo fue este momento cuando de pronto los encerraron a todos? Sí, o sea, ciertamente como vos decís, fue el atropello más grande a la infancia, ¿verdad? Porque muchas veces se tomaron decisiones tal vez poco fundamentadas en la evidencia. Por ejemplo, habían artículos científicos que decían que los focos de contagio no eran en las escuelas, ¿verdad? Y que tal vez, no sé, si por la carga viral, yo qué sé, esa no es mi especialidad, pero sí se tomaron decisiones como cierre de las escuelas, como sin tener evidencia científica. Entonces, siempre la infancia, ¿verdad?, ha sido relegada a las prioridades más bajas del gobierno o de, ¿verdad?, instituciones, y lo evidenciamos en la pandemia. Entonces, los niños estaban acostumbrados a una rutina, a una estructura, y esto es uno de los elementos más importantes para que el niño se sienta seguro, el tener una rutina, que su ambiente sea predecible, el tener un horario. Yo vivo en esta casa vienen estos cuidadores o viven estas personas conmigo, yo voy a tal escuela, vivo en esta comunidad, a la escuela voy en este horario, como a estas horas. Entonces toda esta estructura se fue de un día para otro. Entonces, al generar tanta incertidumbre, los niños empezaron a percibir una sensación de amenaza. O sea, el mundo que yo conocía se acabó. ¿Qué sigue? ¿Verdad? Entonces, hay unos autores increíbles ahora, ¿verdad? Que son súper recomendables para todas las personas que trabajamos con niños, que son Mona de la Juque. Ella es una autora de Estados Unidos que tiene unos libros increíbles sobre cómo comprender las conductas, digamos, inadecuadas o disparadas, o lo que nosotros por cultura decimos mal comportamiento en los niños, pero cómo comprenderlo desde la neurofisiología. Entonces, nosotros debíamos comprender en ese momento que la sensación de amenaza para cualquier cerebro dispara, ¿verdad?, la alerta en nuestro sistema nervioso, y empezamos entonces a reaccionar con lo que en psicología, ¿verdad?, y psiquiatría conocemos como, ¿verdad?, lucha, huida, o más bien hacer como un shutdown, ¿verdad?, y retirarse. Pero los papás quizás nunca habían visto esto en sus hijos, porque eran niños que tal vez eran saludables o que los retos de la vida los llevaban bien. Y entonces cuando se hace este cierre y se empieza a prolongar, porque al principio todo como, ay, qué lindo, ¿verdad? Como, ay, el estrés de la vida, el corre-corre, como que paró, ¿verdad? Yo lo visualizaba como una máquina que iba así, chu, 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 y de repente pararon la máquina. Y todo el mundo como, qué rico, ¿verdad? Esto paró, estamos en la casa, y los chicos decían, no me toca bañar tan temprano, exacto, qué rico, sí. Eso era como un relax al principio, pero donde se fue prolongando y ya nos decían, es que no puede ni salir a la puerta, ¿verdad? No puede ir al supermercado, no puede hacer tal cosa, o si va al supermercado, tiene que cuidarse, el alcohol en gel. Bueno, entonces, todas estas
cuestiones, ¿verdad?, que eran nuevas para los niños, empezaron a incrementar esta neurocepción, que es como Stephen Porges le llama a la percepción que nuestro sistema nervioso tiene de una amenaza, la neurocepción, ¿verdad? Entonces, a darle a los niños una neurocepción de amenaza, entonces el cerebro y el sistema nervioso son súper eficientes en actuar, porque la especie tiene que sobrevivir. Claro. Entonces, los niños, ¿verdad?, empezaron a manifestar toda una serie de síntomas, como nosotros les llamamos internalizantes, que pueden ser, ¿verdad?, depresión, ansiedad, o externalizantes con problemas de conducta, mostrarse muy irritables, enojados, gritones. Y los papás decían, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y el problema era que cuando nosotros tenemos una situación amenazante o estresante, suele ser como temporal, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, empecemos por las pequeñitas. Un niño puede tener una situación amenazante que tiene un examen, ¿verdad? Entonces, sabe que la semana de exámenes viene y que tiene que estudiar, pero hace el examen y se acabó. Imaginémonos, por ejemplo, que un niño tiene un familiar enfermo. Puede ser un estrés un poco más prolongado, pero tiene un fin. Y en ese estrés probablemente hay recursos familiares que están acompañando el estrés de ese niño. Pero en la pandemia, ¿verdad?, como decís vos, no sé cuánto se ha prolongado este estrés. Entonces, lo que tenemos que tener siempre muy pendiente es que, ¿verdad?, lo que ustedes saben, el cerebro es un órgano completamente sensible y vulnerable al estrés. Y el cerebro de los niños es altamente sensible a toda la estimulación, ¿verdad? Porque ahí es donde se van desarrollando todo lo que son las redes, de lo que ese cerebro se vaya estimulando en el ambiente. Y cuando se expone a estrés el cerebro de los niños, las trayectorias del desarrollo de ese cerebro se modifican, ¿verdad? Por toda la exposición, pues, de hormonas, a sustancias que se van acumulando en cerebro. Entonces, el neurodesarrollo se modifica. Entonces, al estar expuestos ya, que más de 2 años, ¿verdad? Son 2 años y medio casi, 2 ya. años y casi medio. Nosotros estamos viendo hoy en día las secuelas de esa exposición prolongada a este estrés crónico que fue tóxico al cerebro de estos niños. Entonces, ¿qué veíamos al principio? Entonces los papás llegaban a la consulta y nos decían, no puedo dormir, ¿verdad? Porque ya ni gastábamos calorías en el día, no nos movíamos, pasábamos del cuarto a la sala, de la sala a la cocina, ¿verdad? Y los que tenían patio, dichosos, porque podían ir al patio, pero las casas que no tenían patio o las personas que vivían en pequeños apartamentos, entonces... Sí, pero ya ni parques había, no se podía salir ni a la Bueno, esquina, eso fue otro de los creíamos, atropellos más grandes para la los infancia. Parques, sí. El parque cerrado y el bar abierto. ¿Verdad? Entonces, eso era para nosotros inconcebible, inconcebible, y fue uno de los grandes cosas que le debemos a la niñez para compensar con políticas públicas, Marce, ¿verdad? perdón, pero lo que estás diciendo es que esta afectación alteró el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes y que entonces nos vamos a seguir topando con secuelas, o sea, la pandemia va a ser como una huellita en su historia de desarrollo, ¿es así? Sí, sí, y claro, yo no puedo generalizar, no podemos generalizar a todos los niños porque todos tenemos familias distintas, recursos distintos, acceso o no acceso a ciertos servicios, ¿verdad? Entonces, no todas las personas vivieron la pandemia de la misma forma. Pero hay una generalidad. Pero sí podemos decir que fue un estrés y sigue siendo un estrés porque vean solo lo que ha pasado estos días, ¿verdad? Con que si las mascarillas o la vacuna, que si va a ser obligatoria o no, y la gente ha reaccionado de una forma, yo estoy a favor de que sigan, no, ¿verdad? Entonces cada uno tiene sus bandos y sus opiniones, pero la gente como que se desborda porque es tanto el estrés que todavía manejamos que no logramos como poder sobrellevar estas noticias de una manera tranquila y calmada, sino que todo genera como una explosión. Entonces, en el estrés crónico es como les mencionaba que se ven los efectos, ¿verdad? De toda esta neurotoxicidad, pero también lamentablemente al las personas tener diferentes recursos o diferente acceso a recursos, algunas personas vivieron la pandemia como
un factor estresante crónico y otras personas lo viven como un factor traumático, ¿verdad? Como una experiencia verdaderamente traumática, que son dos cosas diferentes. O sea, todas las cuestiones estresantes son potencialmente traumáticas, pero no todas se convierten en trauma. ¿Y qué marca la diferencia que para algunos haya sido traumático y para otros solamente, si se puede decir así, estresante? ¿Cuáles son los elementos que marcan la diferencia? Sí, digamos, elementos que marcan la diferencia son como cómo se sobrelleva la situación. En el caso de las personas menores de edad, que es lo que estamos hablando aquí, es como el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, si los niños, por ejemplo, cuando los papás nos decían, es que llora, es que solo quiere estar pegado a mí, si esos papás logran sobrellevar, por ejemplo, el llanto de un niño, la tristeza de un niño, la ansiedad de un niño de una manera adecuada y no se deja al niño solo, eso puede ser un factor determinante de que si sea una experiencia traumática o no. O sea, una manera adecuada es conteniendo, es Exacto, dándole permiso es la de presencia. que si pide, yo esté y no diciendo ya usted lo tiene que manejar, chao. Exacto, es la presencia, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el acceso a recursos. Nosotros trabajamos con una población que tiene acceso a recursos generalmente, ¿verdad? Bueno, nosotras tres trabajamos también en la seguridad social y sabemos también la diferencia que existe en poblaciones, ¿verdad? Y que a veces la realidad de una población no es la realidad de otra, ¿verdad? Entonces también esa poca accesibilidad a recursos puede marcar la diferencia entre que sea traumático o no traumático. Y qué complicado, porque también pienso en los recursos de los adultos que tuvieron que contener a estos niños. Porque vamos a ver, si en una casa de pronto mamá y papá se quedaban sin trabajo, no había dinero para pagar una hipoteca o para pagar un alquiler o dinero suficiente para tener acceso a los alimentos, todo el mundo en un estrés sostenido muy complicado. Y además tengo que contener al chiquito o a la chiquita y estar ahí siempre presente para ellos. Demasiado complejo, o sea, demasiado complejo. Y eso que estás mencionando, Isabel, es muy importante porque ya se ha hecho bastante público todo el tema de las experiencias adversas en la infancia. Como, ¿verdad? Una experiencia adversa es una experiencia estresante que tiene un impacto tal en la infancia que afecta la salud adulta de esa persona, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una experiencia adversa en la infancia, 2, 3 o 4, hay mayor probabilidad de que yo vaya a desarrollar alguna cuestión de salud mental, ¿verdad? Depresión o ansiedad en la adultez. Que yo, por ejemplo, también abuse de sustancias, que yo tenga un embarazo adolescente, que tenga muerte prematura, que tenga cáncer, que tenga obesidad, que tenga hipertensión, ¿verdad? Entonces, este estudio que fue súper importante y sigue siendo súper importante y se ha replicado, ¿verdad? Años después, fue el primero como en documentar el impacto que tienen las experiencias estresantes en la infancia. Entonces, ya también muchos autores dicen, la pandemia la podemos definir como una experiencia adversa en la infancia. Y nos pasó a todos, ¿verdad? Entonces les pasó a todos los niños. No fue que a veces uno dice, experiencias adversas, ¿cuáles fueron las tomadas en este estudio? Hablaban, por ejemplo, de niños que vivían en violencia en sus casas, de niños que perdieron a uno de los padres de forma temprana y prematura, de niños que sufrieron el divorcio de sus padres, entonces de abuso sexual infantil, de tener uno de los padres con enfermedad mental. Esas eran como las experiencias adversas que las personas hacían como un checklist, ¿verdad? De cuáles habían experimentado. Hay miles de experiencias adversas que no las incluyeron. Yo pienso en la migración, yo pienso en las guerras, miles, ¿verdad? Violencia comunitaria. Entonces, imagínense qué montón de experiencias adversas todos hemos experimentado en la infancia. Pero hay personas que no han experimentado abuso sexual infantil. Pero la pandemia, todos los niños del mundo y adolescentes la han experimentado. Y que podemos homologarla o catalogarla tan estresante, tan adversa como un abuso sexual o como violencia doméstica. Sí, terrible. Y si entonces además la pandemia por el confinamiento y el aislamiento social, en algunos casos que también ya se sabe, permitió que se diera más situaciones de violencia, más exposición a situaciones de abuso, ¿de qué estamos hablando? Exacto, entonces a eso iba, eso mismo que estás diciendo, que entonces además de la pandemia, otras experiencias adversas es
tener a padres desempleados. Otra experiencia adversa es la muerte de un familiar, que también pasó en la pandemia. Sin poder despedirse ni siquiera. Exacto, entonces era la pandemia más otras experiencias adversas, todas sucediendo al mismo tiempo, sin tener los recursos para poder enfrentar eso. Y entonces, ¿a qué me refiero yo con recursos? Nosotros como adultos, por ejemplo, cuando estamos cansados del trabajo, uno dice, ay, qué rico salir con mis amigas, o qué rico ir al gimnasio, y eso nos ayuda a regularnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las actividades regulatorias de los niños, de los adolescentes? Es ir a fiestas de cumpleaños, ir a paseos, tener contacto con la naturaleza, ir en el recreo, ir a la escuela, es una actividad regulatoria, salir en el recreo corriendo, jugar con los amigos anda, tirarse en el zacate, recibir el sol, mecerse en las hamacas, es una actividad súper regulatoria también sensorial, ¿verdad? Entonces, todo esto que les estoy hablando, ¿qué tuvieron los niños durante la pandemia? Nada, ¿verdad? Entonces es tan triste pensar, ¿verdad?, que se nos quitó por la situación y bueno, obviamente que nosotros confiamos en todas las medidas que también nos protegían, pero tan triste que todas las actividades regulatorias, relajantes de los niños estaban ausentes. Por ejemplo, cantar con la teacher, todos al mismo tiempo, eso es una actividad regulatoria sincrónica, grupal, el poder hacer una coreografía, los adolescentes salir, ¿verdad? Es juntarse para hablar, y ustedes saben que también los adolescentes hacen mucho contacto físico y se abrazan, todo eso se fue. No poder los chiquitos abrazar a sus abuelitos, darles besos, ¿verdad? Que el contacto físico es tan importante para el desarrollo, todo eso se fue. Ahora que lo mencionas, yo he de confesar que la primera confesión es que yo soy una gran llorona. Y la segunda, o sea, sí, yo padezco de lagrimal flojo. Y la segunda es que yo recuerdo en el 2020, con las graduaciones de los muchachos de último año de colegio, sí, cuando yo veía pasar los carros con bombas en el techo y el año de la pandemia de 2020 y tal, a mí se me salían las lágrimas, porque yo decía, cuando uno está en quinto año o en sexto, dependiendo del colegio en el que estés, en lo que menos estás pensando es en andar en una caravana montada en el carro, sino en una pelota con tus amigos, y todos así en las fotos, sí, haciendo el anuario, reventando bombas de agua, sí, o hasta, ¿verdad?, empezando a tomarte una cerveza con tus compañeros, en fin, sí, otras cosas, la serenata, el baile de graduación, sí, muy las triste. Las fotos con todo y birrete. O sea, a mí sí, de verdad, ese momento me resultó sumamente conmovedor. Sí, sí, y eso que hablas, ¿verdad? Las pérdidas. Perdieron el ritual de la graduación. Los chiquillos les encanta la primera comunión. El vestido, que el traje, que el saco. Eso es lo que más los emociona. Yo creo que entiende más la parte del vestido que todo lo demás. Claro. Pero perdieron el ritual de la primera comunión que tal vez venían preparando desde hace 2 años, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, pero eso les pasa. No, eso es fundamental para ellos. Entonces también todos estos rituales, y bueno, ni hablar del ritual del funeral del familiar que falleció, sí, producto de la pandemia o no, ¿verdad? Entonces todos estos duelos, una acumulación de duelos terribles, además de la virtualidad escolar, ¿verdad? Que esto agregó también un agravante de estrés, porque había que cumplir con lo que pedía la escuela. Entonces los papás, ¿verdad?, tomando fotos, mandando las evidencias, completando las guías, en el caso de la educación pública, y sin explicaciones, sin la parte aclaratoria, la parte, ¿verdad?, sensorial de la virtualidad para los chiquitos fue muy difícil, incluso para los adolescentes. Ese cerebro cognitivamente no está preparado para esa voz que sale de ese micrófono, para ver todas las caras en la pantalla al mismo tiempo, y entonces los chiquitos con problemas auditivos sensoriales oían ese escándalo y no podían concentrarse, pero aún así tenían que rendir. Entonces, y los papás, ¿verdad?, como muy estresados, como
tenés que entregar esto, tenés que hacer esto es lo que hay que hacer, y además haciendo teletrabajo, ¿verdad? Si uno recuerda esa etapa es feo, o sea, a mí me trae unas sensaciones bastante feas de sobrecarga. Entonces, todas las rutinas, todo se perdió, ¿verdad? Uno se acostaba tardísimo, los chiquitos también. A cada rato, por ejemplo, entre las cosas que empezaron a manifestar los chiquitos es que tenían hambre a cada rato. Tengo hambre, acaban de desayunar, tengo hambre, pero quiero unas galletas, ¿verdad? Entonces era como hambre ansiosa, no hambre fisiológica, sino hambre ansiosa. Entonces vimos esto, ¿verdad? Insomnios, pesadillas, terrores nocturnos, mucho apego con las figuras de cuidado, o sea, como mami, déjeme estar a la par suya, venga, o si estaban en un cuarto aparte, estás ahí, ¿verdad? Que llaman, mami, estás ahí, o papi, ¿verdad? Todo esto, vimos irritabilidad, vimos enojo, vimos mayores peleas entre hermanos, en los adolescentes retraimiento en las habitaciones, bueno, ni hablar del descontrol que se hizo del uso de aparatos electrónicos. Ay, sí. ¿Verdad? También con sus consecuencias, porque los niños vieron muchas cosas perturbadoras, desde cosas que daban miedo, imágenes perturbadorcísimas de miedo, pero horribles, digamos. Cuando ellos llegan a la consulta y me dicen, ay, es que en YouTube yo vi tal cosa, o yo, ¿verdad? ¿Cuál era tu canal preferido de YouTube? Y me lo dicen, y yo investigo. Es una cosa espantosa que a mí me asusta. Y saber que niños de 6 años vieron esas imágenes, además de tener acceso también a pornografía, ¿verdad? Muy tempranamente, les hacían también una serie de consecuencias a nivel emocional, ¿verdad? De culpa, de confusión, de vergüenza. ¿Qué otras secuelas vimos? Bueno, esto del aumento del apetito. Y el temor a la muerte. El temor a la muerte. Que eso estaba súper desatado. En mi casa, ahora que decís esto, ¿verdad? Del apego a las personas principales de cuidado, a mí me pasaba que yo obligatoriamente tenía que salir, porque trabajaba en un hospital público, soy médica, no había de otra. En algún momento hasta lo agradecí, porque yo decía, ¿cómo hacer para pasar uno encerrado todo el día en la casa? Y claro, era un yo descanso. Tenía, por un lado, la ventaja de ir al hospital, pero también ir al hospital era como ir al matadero. O sea, usted sabía que iba a enfrentar muerte todo el tiempo, que te podías contagiar al inicio, que creíamos que tocando la perilla de la puerta, ¿verdad? Ya quedabas infestado, no había vacunas, no se sabía qué era lo que pasaba. Pero yo recuerdo varias veces a mi hija mayor preguntándome, mamá, ¿vos te vas a morir? ¿Verdad? O sea, un susto, porque era un bombardeo constante del conteo de fallecimientos, del conteo de infectados, que, ¿verdad? Yo creo que fácilmente muchas personas incurrimos en menospreciar la capacidad que tienen los niños para captar todo esto, pero ellos también lo captaban y se estaban dando cuenta que había gente que se moría y que era una cosa terrorífica. Yo creo que por lo menos los primeros 6 meses, la famosa conferencia de prensa de las 12 de mediodía o la 1 de la tarde estaba prendida en todas las casas. A mí me pasaba de repente escucharla en la casa del vecino. Ni siquiera tenía que ponerla yo porque la oía en la casa de los vecinos. Creo que todo el mundo tenía puesta y al inicio casi que había gente que llevaba el Excel de la cantidad de muertos, ¿verdad? Porque era como contabilizarlo. Creo que después por salud mental muchos dejamos de ver ese tipo de cosas, pero al principio era así y como dice Isa, los chicos estaban ahí también. Claro, y de hecho que algunas de las recomendaciones que nosotros estuvimos dando es, por favor no vean noticias delante de los chiquitos, porque de verdad estaban completamente angustiados y ellos a veces hasta llevaban las cifras mejor que uno y estaban espantados. Entonces, ¿verdad? Que a veces algunas familias tienen la costumbre de oír las noticias mientras almuerzan o verlas en la mañana cuando se están alistando. Les decíamos, por favor no haga eso. Si usted quiere saber, accese luego a la información, pero no delante de los niños. Entonces, otra cosa importante de entender es que cuando el cerebro, ¿verdad?, está en alerta, el cerebro, cuando está, digamos, en estado de calma, es un cerebro que aprende, que está receptivo, que está abierto, que explora, que es creativo, pero cuando el cerebro está en alerta, está sobreviviendo. Entonces también tenemos que entender que le estamos exigiendo a los niños aprender, hacer todo lo que hacían siempre, portarse bien entre comillas, cuando en realidad ellos estaban en alerta y siguen estando algunos en alerta, ¿verdad? Entonces toda la capacidad de atención y concentración en el cerebro no existe cuando uno está en alerta. O sea, el cuerpo de uno está llevándolo a uno a sobrevivir y lo que le está poniendo atención es
a salir corriendo, a pelear o a más bien ahorrar energía, pero toda la parte, ¿verdad?, racional, ejecutiva está apagada. Nosotros estamos funcionando en otra parte del cerebro y, ¿verdad?, que es el sistema límbico y aquí está apagado. Entonces, ¿verdad?, les estábamos exigiendo demasiado y creo que les seguimos exigiendo demasiado. Por ejemplo, cuando dicen, ok, vamos a hacer faro. Y yo, ay, Dios mío. Ay, sí. Y los chiquitos, ¿verdad?, de la consulta llegaban y decían, me muero del estrés. Lloraban del estrés por faro. Entonces uno decía, ¿será el momento? Sí, hay que hacer un diagnóstico, lo entendemos, pero ¿será el momento? Ya ellos vienen disparados y ahora les agregamos faro al ingreso a la escuela, ¿verdad? Eso no es lo que necesitamos en la escuela. En la escuela necesitamos que los reciban, que los apoyen, que los acompañen emocionalmente y no que los disparen con más estrés. Hasta uno leía artículos de otros países que decían, ok, ahora que regresen a las escuelas, vamos a agregar más horas en la jornada para recuperar lo que perdieron. Y uno decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y ese es el razonamiento adulto, ¿verdad? En un sistema que exige tanto, ¿verdad? Porque vivimos en un sistema económico que exige tanto de los papás, de los hijos, someterlos a un nivel de estrés desde pequeñitos. Entonces, esas fueron las respuestas que recibíamos de las instituciones al regreso, digamos, a la normalidad. Entonces, esto los disparaba aún más. Y en adolescentes, ¿verdad?, lo que estábamos viendo era mayor aislamiento, por ejemplo, que las mamás les decían, ay, yo te llevo a Multiplaza, yo te llevo, yo paso por tus amigos. Y decían, no quiero, no me interesa, no quiero salir del cuarto. O, ¿verdad?, el incremento en las autolesiones, que hubo un aumento muy significativo de las autolesiones, de la ideación suicida también. Y entonces, y de la depresión, por supuesto. Entonces, los papás también súper alarmados. Ya también toda la dificultad de ellos de prender la cámara en la clase virtual por todo esto que ellos tienen de sus cambios físicos. Entonces, ¿verdad? A uno le decían, ay, no, es que cómo voy a prender yo la cámara y que me vean así la carota, ¿verdad? Y la espinilla aquí, o hasta ellos mismos decían, es que mi voz se oye horrible. Y yo no quiero ni hablar. Y entonces nada más ponían mensaje así por el chat de Teams o yo qué sé, y así respondían. O a veces hasta lo que pasaba era que si el profesor les preguntaba algo, se desconectaban de la ansiedad que les daba. Se me cayó en internet. Exacto, se desconectaban porque no podían lidiar con responder, ni siquiera con la voz, y se iban, ¿verdad? Entonces entonces las quejas. El profesor escribe a la mamá que fulanito se sale de la clase. ¿verdad? Que no se conecta. Que no se mete a la clase. Y entendemos el papel del docente por velar, ¿verdad?, por los intereses del niño en temas de aprendizaje y de rezago y todo esto. Pero ahí es donde yo les hablo de que nosotros decíamos, necesitamos organizarle la experiencia a los docentes para que comprendan por qué es que hacen esto los adolescentes. No es por escaparse, no es por ser rebeldes, es porque hay algo más allá. Entonces, esta autora que yo les digo que se llama Mona de la Juque, ella es psicóloga clínica, pero está muy inmersa en el sistema educativo también, porque inevitablemente todas las personas que trabajamos con personas menores de edad tenemos que contactar una escuela, un colegio en algún momento de la vida, ¿verdad? Para coordinar y tal. Entonces ella siempre es muy enfática en decir, la conducta de los niños nos habla de cosas, de lo que está pasando en su sistema nervioso. Entonces cuando vemos un niño gritando, con los ojos abiertos, con la mandíbula tensa, vea más allá y qué fue lo que disparó a este niño, ¿verdad? En lugar de pensar es un insolente, es un rebelde, es un oposicionista, es un hostil, sino que qué fue lo que disparó a este chiquito, por qué está así y cómo lo puedo yo ayudar a de nuevo estar en la calma, ¿verdad? Y este tema tiene que ver con todo lo que es la ventana de tolerancia, el concepto de ventana de tolerancia de Daniel Siegel, ¿verdad? Que la ventana de tolerancia, para que todos comprendan, es cuando todas las personas tenemos una ventana de tolerancia. Entonces yo bromeo con los adolescentes y les digo, algunos tienen unos ventanales así gigantes de tolerancia, otros tienen, así como les digo yo, ustedes han ido a un hotel que uno se asoma así por la puerta para ver quién está al otro lado. Algunos tienen una ventana de tolerancia de este tamaño, ¿verdad? Entonces yo les explico que con el estrés la ventana de tolerancia se puede hacer pequeña
Y con otras actividades la ventana de tolerancia se puede hacer más grande, claro. ¿verdad? Entonces que tenemos que hacer cosas para que nuestra ventana de tolerancia se amplíe en momentos de estrés. La pandemia fue tan estresante y que nuestra ventana de tolerancia, si antes era así, ahora es así. Por eso vemos tanta violencia. Claro. Ahorita, ¿verdad? La gente anda disparada. Y ustedes vieron, ¿verdad? Todos los titulares de La Nación, de no sé qué, que a medida que pasaba el ciclo lectivo, había más actos de violencia en los liceos. Exactamente. Y eso era lo que veíamos, digamos, en La Nación y en la prensa. Y nosotras que estábamos en contacto con nuestros pacientes y con los docentes, yo le decía a Diala, ¿verdad? La colega que les mencioné, Diala, ¿no te parece que, verdad, entre más meses pasan, en lugar de haber más adaptación, hay más cosas, hay más, surgen más cosas, problemas interpersonales entre los chicos, que me dijo una cosa fea, que me pegó, mucha movilidad en las escuelas, muchas, se han pasado de escuelas y colegios, sí, pero increíblemente. Y chicos que, digamos, tenían su grupo de amigos y ya no se sienten a gusto en ese grupo de amigos porque todo el mundo está disparado. Entonces esas ventanas de tolerancia se hicieron pequeñitas, pequeñitas y siguen estando pequeñitas. Por eso lo que yo les decía, que el decreto, que aquí, que todo el mundo explota, porque esa ventana de tolerancia está muy pequeña. Entonces está pequeña para los niños, y para los adolescentes y para los adultos. Entonces, cuando Isabel dice, ok, herramientas es que tenemos que hacer cosas. Cuando nosotros estamos criando niños o trabajando con niños, tenemos que hacer cosas por nosotros mismos primero para ampliar esa ventana de tolerancia. O sea, nosotros tenemos primero que estar bien, porque, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, todas, que cuando uno está cansado, muy sobrecargado, y un hijo o un niño cercano hace algo inadecuado, uno no lo maneja de la misma forma que cuando uno está bien. Totalmente, ¿verdad? Definitivamente. Entonces sí, tenemos que priorizar la atención a nosotras mismas en el sentido de estar muy en conexión con nuestras necesidades, ¿verdad? Y hacer una lista como de actividades placenteras que nos gusta hacer, que no implican, ¿verdad?, gasto de dinero, sino que es placentero para nosotros, como mencioné ahora, es salir con las amigas, es hacer ejercicio, es hacer arte, es leer, y de verdad dedicarle un tiempo para que esa ventana de tolerancia se amplíe para poder nosotros acompañar a nuestros hijos y corregularlos, porque esa es otra cosa muy importante, que por crianza, o ¿verdad?, por los patrones culturales de crianza, siempre se nos enseña que el niño tiene que arreglársela solo. Tiene ¿verdad? que aprender. Exacto, que se calme solo, déjelo llorar, no vaya, porque si usted va, él aprende a manipularla, y no es así. O sea, las neurociencias dicen, el niño necesita del adulto para regularse. Entonces, si nosotros como adultos no estamos regulados, claro, es muy difícil regular a un niño, ¿verdad? Todo lo primero es buscar nuestra regulación. Y esa regulación va a ir cambiando de acuerdo a la edad de los niños. Obviamente, si es un recién nacido, es alzarlo, es tocarlo, es cantarle, es que duerma a la par de nosotros. Si es un adolescente, obviamente no va a querer nuestro contacto físico todo el tiempo. Y dormir al lado de la mamá no va a querer. Exacto, ¿verdad? Pero sí es la presencia, estar supervisando qué es lo que está pasando con él, saber qué pasa. Entonces, los pilares, ¿verdad?, del apego seguro son 3. El primero es la seguridad, que es lo que estábamos hablando ahora. Que el niño perciba que en su ambiente hay seguridad. Seguridad, que estamos ahí. Exacto, que estamos ahí, y seguridad, digamos, partiendo primero de lo material. Yo tengo una casa, yo tengo un techo, aquí hay alimento. Primero de la infraestructura. Y luego seguridad relacional. La persona que me cuida no me agrede. La persona que me cuida está presente. Entonces son varios niveles de seguridad. Ese es el primer pilar del apego seguro. El segundo pilar del apego seguro es poder visualizar, observar lo que pasa a nuestros niños y entenderlos. Voy a explicarles un poquito más. Por ejemplo, saber, partiendo de lo más simple, es como saber qué está pasando con él. O sea, cómo le está yendo en los exámenes, quiénes son sus amigos, cuáles son sus intereses, qué le gusta, qué es lo que, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, qué es lo que más le ha afectado, qué es lo que más le ha ayudado. Eso, y poder
ponernos unos lentes y poder interpretar que las conductas inadecuadas de los niños no son mala crianza, sino que es o que les falta alguna habilidad que nosotros le tenemos que fomentar, le falta alguna herramienta o simplemente está detonado porque algo pasó y necesita nuestra ayuda. Ese es el segundo pilar del apego seguro. Y el tercer pilar es la corregulación. Nosotros comprender que ellos no necesitan. Y así es, el cerebro del niño necesita del cerebro del adulto y nosotros le prestamos muchas habilidades que ellos no tienen para que ellos aprendan a desarrollarlas con el tiempo. Entonces, como ustedes decían ahora, esa tarea se hizo difícil cuando nosotros tampoco andábamos regulados, ¿verdad? Ok, y entonces si entendemos que, bueno, básicamente todo estaba patas arriba porque les quitamos la escuela, entonces les quitamos la seguridad, nos costaba ponernos a visualizarlo como ellos lo visualizan porque todo el manejo fue absolutamente adultocentrista. Y tercero, nosotros estábamos pasándola también muy mal porque estamos absolutamente desregulados. Entonces la ventana era más chiquitica, tenía las cortinas cerradas y le pusimos un mueble al frente, ¿verdad? Entonces, y estaba lloviendo y empañada. Sí. Entonces, si todo eso estaba pasando, ¿podemos hablar ya de secuelas? O es muy prematuro para hablar de secuelas, siendo que la pandemia no ha terminado, si bien los manejos han variado y van y vienen medidas y cosas. ¿Podemos hablar ya de secuelas? Sí. ¿O lo que estamos viendo todavía no lo podemos definir como tal y nos faltará? No, yo creo, mi opinión, ¿verdad? Técnica, mi criterio técnico es que ya estamos viendo secuelas. Porque, por ejemplo, hubo hablando como así, como de los periodos que han pasado, de acuerdo a los reportes que me hacían los chiquitos, ¿verdad? Entonces, al inicio era como, ay, qué extrañas de la vida que antes teníamos. Entonces, ay, las fiestas, ver a mi abuelita, salir con mis amigos. Entonces, extrañaban así una lista gigante de cosas. Como a la mitad, uno les decía, por ejemplo, a los pacientes nuevos que uno no conocía. Entonces, ¿qué extrañas? Y uno le decían, nada. Y uno, ¿cómo que nada? No, yo no extraño nada, me encanta estar metida en la casa. Y uno decía, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Eso es lo que a mí más me paraba el pelo con los adolescentes, la comodidad que llegaron a tener en esa cueva que se construyeron, porque casi todos estaban metidos en su cuarto, en esas cuevas tecnológicas, porque aparte, ¿verdad?, llenos de pantallas por todos lados, y de repente diciendo, yo aquí estoy bien. Eso a mí me paraba el pelo. Sí, y eso, ¿verdad? Yo le explicaba a los papás que eso es una sobreadaptación. Eso no es una adaptación, sino que es una sobreadaptación en que uno mismo se dice, no, todo está bien, pero en realidad no está bien. Y uno veía que ellos no estaban bien, porque su comportamiento, sus emociones no estaban bien. Esa fue como una segunda etapa, Claro, ¿verdad? Y la tercera que estamos viendo ahora, yo sí le diría que son las secuelas, porque, por ejemplo, estamos viendo ataques de pánico en chiquitos de 4 años. ¿Cuándo uno veía eso? ¿Verdad? A menos que el chiquito sí hubiese atravesado una cuestión, ¿verdad?, severa, pero cada vez es más frecuente. Entonces, ataques de pánico en niños muy pequeños, cuadros disociativos en chicos en edad de pubertad, por ejemplo, en adolescentes cuando no tienen por qué tener cuadros disociativos. Y yo he visto ya varios, ¿verdad? En familias que son familias estables, con recursos, y adolescentes con cuadros disociativos. A mí me espanta, honestamente me para el pelo. Bueno, como decías, las autolesiones, ¿verdad? Las autolesiones. El incremento significativo de los adolescentes con autolesiones. Sí. Y ¿verdad? El suicidio, ¿verdad? Porque mi familia experimentó el suicidio, ¿verdad? En diciembre. Sí. Wow, Marce, no sabía. Sí. Y realmente, ¿verdad? Después de tanta tensión, el vivir esto, ¿verdad? En carne propia, por decirlo así, uno dice, qué increíble, uno no pensaría que eso le iba a pasar a uno, ¿verdad? Y no es una familiar cercana, es lejana, es una familiar muy cercana de mi edad. Wow, ¿verdad? Marce, qué fuerte. Entonces, no sabía que habías pasado por eso. Sí, ¿verdad? Entonces, hasta eso. Y el suicidio de personas menores de edad, ¿verdad? Que tal vez las personas no conocen las estadísticas porque eso realmente no se publica por todos los efectos que puede tener eso, ¿verdad? De replicarse. Claro. Y sí, de persona cercana también el suicidio de una persona adolescente, ¿verdad? Entonces,
tanta cuestión dolorosa es inevitable, ¿verdad? Que no sea una secuela, ¿verdad? Sí, a mí me ha pasado que en emergencias justamente me ha tocado valorar casi siempre adolescentes con autolesiones, con ideas de muerte, ideas suicidas y los papás muy carentes de herramientas, ¿verdad? De qué hacer. Y a ver, uno mismo como profesional, porque son muchachos que no tienen estrategias o herramientas básicas de socialización justamente porque se perdieron los espacios, la capacidad para externalizar muchas de sus emociones, ¿verdad? Recursos muy limitados porque no está el mejor amigo o el grupo de chicos para salir y poder conversar y de pronto soltar y liberar mucho estrés, ¿verdad? Entonces, si ya estamos viendo secuelas tan severas como estas, ¿qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Es primero recurrir al lugar donde tenemos que recurrir, que es a los profesionales de la salud, ¿verdad? Que esa es la primera forma, porque los mismos papás llegan y dicen, yo siento que las herramientas que yo tenía no son suficientes. Entonces es recurrir a los profesionales de la salud. Ahora, lo triste, y justo ayer estaba leyendo un artículo en el New York Times, que en emergencias, ¿verdad?, reciben todos estos adolescentes en crisis y ellos dicen, ok, vamos a referirlo al psiquiatra. Y la referencia al psiquiatra es de un mes o más, ¿verdad? Perdón, entonces también, ¿qué podemos hacer cuando el acceso al servicio no es tan rápido? Está tan limitado. Sí, entonces es como ver qué podemos accesar en información también en fuentes adecuadas, buscar grupos de apoyo, buscar el apoyo, digamos, de redes familiares o de redes comunitarias también es muy importante cuando ese acceso al profesional de la salud no puede ser tan rápido. Pero hay que buscar otras formas, ¿verdad? A través de la información de otras personas que tal vez han vivido el mismo proceso, grupos de apoyo, fundaciones, asociaciones y empezar el contacto por ahí. Y eso, ¿verdad? Estamos hablando de personas que tal vez pueden pagar el servicio privado, pero si estamos hablando, ¿verdad?, del servicio de la seguridad pública. De la seguridad pública todavía es más frustrante. Así es. ¿Verdad? Entonces puede ser muy frustrante. Qué complicado y qué panorama tan incierto, ¿verdad? Porque ciertamente, como vos lo decís, a nivel profesional, uno lo vive todos los días, esta sensación de impotencia de que te llamen y me puede hacer un campito para fulano, ¿verdad? Y no es que uno no quiera, es que efectivamente no se puede. ¿Verdad? Las agendas de la mayoría de los psiquiatras y psicólogos en este país están saturadas. Y ahí es donde uno puede palpar, ¿verdad?, de primera mano, el nivel de lesión que tiene para la salud mental de muchas personas la pandemia y en poblaciones tan vulnerables como niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Qué futuro tan incierto. Sí, sí. Ahora me acordé de otra de las secuelas en pequeñitos, en infantes, porque no he mencionado tanto de infantes. Por ejemplo, tengo varios pacientes de edad preescolar que el ingreso al preescolar ha sido muy difícil y sostenerse en ir a clases todos los días no lo logran. Tienen mucha ansiedad y también tienen problemas sensoriales importantes a nivel táctil, a nivel auditivo, porque toda esta parte de la estimulación sensorial con actividades cotidianas no estuvo. Entonces ellos, niños que nacieron en pandemia, ¿verdad? De 0 a 2 años vivieron en pandemia y se perdieron de todo eso. Entonces se ve esto, que al ingresar al kinder, al Montessori, al maternal, no pueden, ¿verdad? Digamos, me estaban contando que en uno todos los chiquitos se quitaban los zapatos porque estuvieron descalzos tanto tiempo que no soportaban los zapatos. Claro. ¿Verdad? Entonces, esta es otra secuela de los infantes que quería mencionar para no dejarlos por fuera también. O se abruman, supongo que en las actividades grupales, digamos, ahora que mencionas de las secuelas a nivel sensorial, porque nunca han estado expuestas a las fiestas de cumpleaños, al escándalo, a las actividades sociales, a donde hay aglomeraciones, finalmente. Sí, los asusta mucho. Claro, porque no lo tuvieron nunca. Exacto, no, es que es increíble. Marce, con los adolescentes yo estoy viendo como que, ok, volvió la vida, ¿verdad? Los tiraron, y digo los adolescentes porque yo no veo niños, digamos,
pero los tiraron de vuelta al cole, ¿verdad? Otra vez, levántese a las 6 de la mañana, lístese, vaya al cole, reciba clases toda la jornada completa, haga exámenes presenciales, lidie con sus compañeros, ve a ver cómo socializa, compañeros que a veces no conocen porque entraron a séptimo en pandemia y de repente llegan a noveno y no tienen ni idea quiénes son sus compañeros, no conocen a nadie de la generación o algunos están en quinto año y desde noveno, octavo, novena sus compañeros. O sea, de repente yo veo a los adolescentes patinando muchísimo con una gran dificultad para adaptarse a este sistema y desbordados de estrés por ahora dar la talla y rendir con todo esto, que es todo súper nuevo a pesar de que ya tenían años de escolaridad previos, pero como que no lo están logrando. Una gran cantidad de adolescentes no están pudiendo volver a meterse en esa rutina de lleno como si nada hubiera pasado, porque yo siento que esa fue como la petición, ¿ok? Ahora sí, como si estos 2 años no hubieran pasado, vuelva a full sin ningún tipo de adaptación. O sea, adaptamos a los chicos cuando entran a preescolar, cuando entran a primer grado, cuando entran a secundaria, les hacemos como procesos de adaptación cuando entran a la U. Gente en la universidad que no ha conocido una sola persona y está recién conociéndolos y ya va por 3er año de U. Y de repente es, ok, toda esa adaptación se fue, pero ahora sí, viva la vida. Exacto, ya volvimos a la normalidad y ya. Exacto. Por ejemplo, yo he tenido que trabajar con algunos pacientes metas tan pequeñas como aguantar quedarse en el colegio hasta el mediodía y no querer salir corriendo. Hoy lo lograste, hoy te quedaste hasta el mediodía. Uy, qué bien, hoy aguantaste toda la jornada. Es verdad, así de increíble. Ese es el logro. Te pudiste quedar en el cole todo el día. Entonces es increíble de verdad cómo no han pensado que ellos no tienen las herramientas. Y si nosotros hablamos de que la niñez es una de los grupos poblacionales más olvidados, yo creo que la adolescencia lo es más, ¿verdad? Porque siempre existe este concepto del adolescente como una persona molesta, que cae mal a todo el mundo. Los aborrecentes, la edad del pedo, los insoportables. Y ver la adolescencia no como una etapa en sí misma, sino como, es la transición de ser niño a ser adulto, pero es que es una etapa en sí mismo con muchas características y lindísimas, ¿verdad? El idealismo de la adolescencia, las ganas de cambiar las cosas, de cuestionar. Yo digo, es que qué aburrido si no hubiese adolescencia. Si nosotros los adultos somos aburridísimos, ¿verdad? No, y qué complicado pienso, yo siempre lo pienso así, en el caso puntual de Costa Rica, yo sé que este podcast también lo han estado escuchando en otras latitudes, pero en el caso puntual de Costa Rica, los muchachos que están entrando este año por primera vez a la universidad, quinto año no hubo en el 2021, cuarto año fue cuando no hubo nada, ¿verdad? El 2020, el 2019... pero sobre todo el 2018 hubo una huelga general de maestros. El 2019 hubo todavía como mucha cosa de eso. Estos muchachos fueron a séptimo, si acaso. Y ya están en la universidad. ¿Cuál es la experiencia de socialización y de adquisición de ciertas herramientas educativas básicas para ahora estar en la universidad? Con las características que ahora por la pandemia tiene la universidad, donde vas a topar, como vos decías, Lucy, gente que ya tiene 2 años en la universidad pero nunca ha ido a un aula. Y la adolescencia, todo ese idealismo, lo que vos decías, es maravilloso, pero también cuando uno está entrando en la adultez joven, que uno dice, ahora sí, ya soy mayor de edad y me puedo comer el mundo. Y no, ¿verdad? No pudieron, sí. Y a mí me llamó la atención que la UCR, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, hizo todos estos cursos como de nivelación que yo creo que nunca en la historia los habían hecho. No sé si se han enterado. Sí. Que, ¿verdad? Para redacción, para conocimientos matemáticos, porque vienen tan mal preparados académicamente que ni siquiera pudieran enfrentar como los cursos básicos del, ¿verdad? Lo que tienen que llevar para sus planes de estudio. Entonces tuvieron que armarse estos programas para compensar toda la pérdida que tuvieron ellos. Entonces eso, ¿verdad? Que Lucy dice, ¿cómo no estamos pensando
en todo lo que ellos necesitan. Y otra cosa muy importante que Diala y yo siempre hacemos énfasis, nadie les pregunta qué necesitan. Ajá. Nosotros decimos, haga esto, haga aquello. Pues usted le preguntó, ¿qué necesita este chiquito? Y uno dice, ay no, mira. Y otra de las herramientas más importantes para los papás era decirles, tenga conversaciones con sus hijos, pregúnteles, porque uno generalmente lo que quiere hacer es que ellos estén bien. Entonces uno le da como ansiedad y uno empieza con la habladera, ¿verdad? No, pero mi amor, la próxima vez que te pase eso, vas a ver. Que les está pasando. Vas a ver, no va todo a pasar. Y el chiquito aquí, ¿verdad? Y nadie le preguntó como más cosas, o sea, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo crees que lo podemos resolver? La próxima vez que pase eso, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a pedir ayuda? ¿Qué se te ocurre? Nosotros usualmente no hacemos eso porque nuestros papás lo que hacían era como explicarnos un montón de cosas y no escucharnos con las mejores intenciones. Entonces no le hemos preguntado a ninguno de los grupos etarios qué necesitan ustedes al regresar a la escuela, qué necesitan ustedes al regresar al colegio y qué necesitan ustedes al regresar a la universidad. No es, que yo sepa, no se ha hecho ningún foro, no se ha hecho, digamos, ningún focus group con los chicos, ¿verdad? Y eso es fundamental porque es como ellos expresan sus necesidades y tampoco se les ha preguntado cómo resolverlo, porque ellos tienen un montón de ideas lindísimas, un montón de ideas. Con mis pacientes yo he aprendido tanto, más a veces que un libro, ¿verdad? A ver, yo quisiera ahí como preguntarte, vos como vocera de tus pacientes, niños y adolescentes, ¿qué necesitan? Ellos, por ejemplo, dicen, al regreso de la virtualidad, un niño llegó súper triste a mi oficina. Yo nunca lo había visto tan triste. Y me dijo, usted sabe una cosa, yo vi a mi teacher por primera vez en físico, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Y usted sabe que ella ni me preguntó cómo estoy. Nada más llegamos, nos sentamos y vimos materia. Ni siquiera me preguntaron cómo estoy. Y este es un chiquillo divino con mucho contacto con sus emociones. Entonces, por ejemplo, ellos necesitan que todas las mañanas, en lugar de empezar con actividad académica, eso lo que ellos me han dicho es, sentémonos en el piso, sentémonos en la alfombra, hagamos un círculo y hablemos de cómo venimos, ¿verdad? Entonces, hablar de sus emociones en el espacio educativo, ellos lo necesitan. Ellos necesitan la presencia de los padres y ellos quieren estar con sus papás y ellos quieren hacer actividades con sus papás. La más tonta, ver una película, la más fácil, la más barata, pero ellos quieren estar con sus papás. Entonces, ellos necesitan presencia, tiempo, que en la escuela se hable de sus emociones y que siempre se les continúe preguntando, porque las necesidades van cambiando. Entonces, que se les tenga presente en que siempre se les tiene que estar preguntando. Otra adolescente me decía, ya volvimos al colegio y cambiaron el uniforme. ¡Qué tela más espantosa! Dios mío, qué pica. Es una tela tiesa, horrorosa. Alguien les preguntó, ¿quién anda el uniforme? Ellos. Y nadie, por ejemplo, dice, chicos, ¿esta tela les parece? ¿O les gusta como este pantalón? ¿Creen que es cómodo para ustedes? Nadie, o sea, es que ustedes se tienen que poner esa ropa y ya. Y nosotros los adultos todos los días escogemos lo que nos ponemos. Todos los días escogemos, ay no, este pantalón, esta tela no me gusta, no me lo voy a comprar. Pero los adolescentes y los niños que todos los días, de lunes a viernes, visten un uniforme, nadie les ha preguntado cuál es el uniforme más cómodo, cuál tela les gusta más, hasta eso tan sencillo, porque eso también a nivel sensorial, una tela rasposa, uy, guácala, tenerla todo el día, ¿verdad? Entonces ellos necesitan que constantemente les estemos preguntando y la presencia y que la docente vea más allá también de lo académico, que les pueda preguntar. Y que también les pregunten a ellos soluciones. Eso es lo que ellos necesitan. Y bueno, probablemente muchas cosas más, pero eso es lo que ellos han verbalizado en la consulta, como volví y como que ni le importé, ¿verdad? Y prueba de eso es que sí, la Universidad de Costa Rica ha hecho todos estos cursos nivelatorios. Muchos coles los están haciendo, pero nadie está trabajando las habilidades sociales, nadie está haciendo cursos de conexión, no están teniendo, no sé, grupos de teatro también obligatorios para conectar entre ellos, no sé, o sea, de repente toda la parte emocional y de vinculación también sigue estando en el olvido. Sí. Es esto que vos decís de nadie se detiene a preguntarles cómo están.
porque es, ok, ahora sí, póngase al día en lo académico. Sí. Aprenda todo lo que no aprendió. Y sí, hay un rezago impresionante en la parte académica, pero estamos en aprenda todo lo que no aprendió y todo lo que también tenía que aprender en otro montón de cosas, como que y se todo nos lo que olvida. sintió. Claro. Y todo lo que sintió, exactamente. Como, ¿verdad? Al regreso, muy pocas instituciones les preguntaron a los chicos, ¿cómo han estado sus días? ¿Qué pasó en todo este tiempo que no nos vimos? ¿Cómo fue esa vivencia? Poco se preguntó, es como, ok, vamos, abran el libro, leamos, escribamos. Y eso los chicos sí sintieron como, ¿qué es esto? Como que volví, nadie me preguntó nada. Y entonces para ellos sí fue muy impactante esa ausencia de conexión, ¿verdad? También con el cuerpo docente para ellos fue muy impactante. Y también para ellos fue muy impactante, por ejemplo, el hecho de que mamá estaba físicamente en casa o papá estaba físicamente en casa, pero no estaba disponible. A ellos les costó mucho entender eso, como... Porque tenían no 1800 recargas. Claro, claro. Entonces ellos decían, mami, vea esto que acabo de hacer para la escuela. Y entonces, ¿verdad? Uno, no, ahorita no puedo. Digamos que la señora en una reunión con el jefe. Entonces ellos no comprendían que la señora está ahí físicamente, pero que no está disponible. Entonces ellos necesitan ese tiempo de conexión que no se lograba, ¿verdad? En esos momentos. Y sí, como nosotros lo que estamos viendo es que recuperar no ha sido tan fácil, no ha sido tan rápido como quisiéramos. Entonces por eso yo sí pienso que son secuelas, porque el proceso de recuperación ha sido lento. Qué importante arrancar por tener claro esto, que los chicos, las chicas, los adolescentes están secuelados de todo este tiempo, que necesitamos hablar de todo lo que pasó, que necesitamos conectar con ellos y sí, escucharlos. Y yo de verdad, Marce, tal vez a modo de cierre quisiera agradecerte mucho, ¿verdad? Este espacio que nos has permitido compartir con vos desde cosas tan dolorosas y tan íntimas como esto que nos contaste. Definitivamente. Y que estoy segura que mucha gente va a decir, bueno, a mí también me pasó, ¿verdad? Y qué importante es poder hablar de esto, poder aliviar. Y a todos nos pasó la pandemia y nos sigue pasando por encima. No sabemos cuándo se va a terminar, vemos cambios todo el tiempo. Como vos decís, con unas ventanitas de tolerancia chirriscas, ¿verdad? Donde todo el mundo explota ante cada nueva medida. Yo de verdad confío en que este espacio donde estuvimos conversando de todo lo que afectó a niños y adolescentes nos haga a las mamás, a los papás, a las personas cercanas, a las personas menores de edad, a los docentes, etcétera, replantearnos, bajar, como dice una paciente mía, 2 rayitas la intensidad, ¿verdad? Sí. Y permitir conectar con estas personas que han sido atropelladas desde el inicio de la pandemia, quitándoles muchas de sus certezas, de sus seguridades. Sí, y ciertamente creo, ¿verdad?, que la pandemia es un momento para replantearnos nuestras prioridades. En algunos momentos, ¿verdad?, llegaban mamás y papás muy preocupados, es que bajó las notas muchísimo. Entonces yo les decía, ¿qué es más importante? ¿Que se saque 90 o que esté bien en su salud mental? Entonces, sí hay que priorizar qué es realmente importante en nuestras vidas, ¿verdad? Es como ver la vida ahora desde otro enfoque y saber que hay cosas que nos pueden llenar más que otras, que nos pueden ayudar más que otras y replantearnos, ¿verdad? ¿Para qué estamos en este mundo y qué es lo que queremos nosotros como estilo de vida? ¿Qué queremos priorizar? ¿Qué queremos que sea importante? Y de verdad darle énfasis a eso y buscar eso que queremos que sea nuestra vida. Porque también la pandemia nos hizo saber que nosotros tenemos 500 planes y la vida nos puede decir... Y la vida se encarga de decir, definir no. Qué se da y qué no. Marcela, mil gracias de verdad por acompañarnos hoy y por toda esta información que sé que para muchos, para mí lo ha sido y sé que para muchos lo va a ser. Y gracias de verdad por permitirnos también entrar en tu espacio de vulnerabilidad y por permitirnos estar ahí contigo en estas vivencias. Sí, no, gracias a ustedes y de verdad... Pudo haber sido como una hora difícil y dura, porque no es un tema muy esperanzador, ¿verdad? Porque es un tema duro,
Pero hay que hablar de las cosas que pasan. Hay que hablarlo y no hay que tener miedo de hablar de esas cosas. Justamente, poner sobre la mesa el dolor, darle un espacio al dolor es sumamente importante, así que gracias de nuevo. Y bueno, y a todos ustedes espero que este episodio les sea de tanto provecho como ha sido para nosotras tres aquí, mientras hemos estado conversando. Síganos en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Google, en Spotify y en YouTube, para las que prefieran vernos en video. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao, gracias.